os quisiera hablar esta tarde Quisiera empezar con una frase que es así como muy rotunda. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Yo pensando en esto he llegado a la conclusión de que la santificación, la santidad, es la evidencia de la salvación. Creo que no estoy siendo nada original, porque la Biblia enseña esto desde el principio hasta el final. Realmente la evidencia de la salvación es la santificación, la santidad. Jesús lo decía de una forma muy llana, muy comprensible. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Hay personas que pretenden ser grandes cristianos y no lo son. Y Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces algunos le decían, pero Señor, si nosotros en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre hemos profetizado, y en tu nombre hemos hecho grandes milagros, ¿cómo nos dices ahora que no entraremos en el reino de los cielos? Y entonces Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por sus frutos los conoceréis. Jesús era muy coherente con este principio. Hay personas que pretenden ser, pero no son. Hace poco me contaban el caso de una persona que por conveniencia se ha hecho pasar por cristiano. Todo el mundo pensaba que era un buen creyente evangélico, le interesaba y lo hacía muy bien, se hacía pasar pero una vez ha desaparecido y una vez ya no tenía el interés de continuar fingiendo, empezó a poner cosas muy sospechosas, ¿no? Cosas realmente ofensivas para los otros, para los verdaderos cristianos. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí, es fácil. No es que sea fácil, pero hay personas que son muy buenos actores, ¿verdad? Yo siempre me maravillo cuando veo esos actores que en la cena que tienen que llorar empiezan a sacar unas lágrimas de cocodrilo impresionantes. Hay personas que son muy buenos actores. Yo recuerdo el caso de una persona que llegó a la iglesia, se hacía pasar por cristiano, por amigo de Billy Graham, por amigo del entrenador del Barcelona, y lo hacía también que todo el mundo se lo creyó, hasta que se dieron cuenta de que tenía una doble vida, que no era ni amigo de Billy Graham, ni del entrenador del Barça, ni tenía pase libre para entrar al Nou Camp, ni tenía acceso directo a la casa de Billy Graham, ¿no? O sea que realmente estamos en un mundo en el que esta frase tan sencilla de Jesús tiene mucha importancia. Hermanos, no os dejéis tanto guiar por lo que dicen los demás o por lo que una persona dice que ella misma es, sino por lo que es, por lo que hace, por cómo vive, ¿vale? Esa es la mejor de las evidencias. Jesús decía, que vean vuestras buenas obras, porque así glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Nuestra vida como cristianos, entendiendo que somos salvos no por obras, sino por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos solo por la gracia de Dios, no somos salvos por las obras, sino para obras. No por gracias a o a causa de las buenas obras que hemos hecho, sino para que hagamos buenas obras. Porque dice Jesús que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para que andemos en ellas. Las obras que Dios ha preparado para nosotros para que andemos en ellas, para que las realicemos. Cada día deberíamos estar muy atentos a ver qué oportunidades nos da el Señor de glorificarle con lo que vamos a hacer, ¿verdad? Deberíamos estar muy atentos. Cuando era pequeño, a mí me inscribieron mis padres en una asociación vinculada a la Iglesia Católica que hablaba de las buenas obras, las BOs. Quizá os suena, ¿no? Los Boy Scouts, el escutismo, el movimiento del escutismo, te decían, cada día procura hacer una buena obra. Bueno, es una buena semilla, ¿verdad? Si tú dices... Y como creyentes esto cobra tanto significado porque es que Dios las ha preparado de antemano para que las podamos hacer. Y así le glorificamos. Hay un versículo de la Biblia que dice, seguid la paz con todos, ¿verdad? En una semana horrible,
en la que nos hemos dado cuenta que el fanatismo busca la muerte y la destrucción en vez de la paz. Qué pertinente que nos acordemos de lo que dice la palabra de Dios. Seguid la paz con todos. Esto lo dice a los creyentes, a los cristianos. Sigue la paz con todos, aunque no sean de tu religión, aunque no compartan tus ideas, tus anhelos, tus ilusiones. Procura en lo que dependa de ti, dice la palabra, en lo que dependa de ti, procura estar en paz con todos. Seguid la paz con todos, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un tema muy serio. Sin la santidad nadie verá al Señor. Debemos seguir la paz, procurar estar bien con todos, en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos, pero también debemos esforzarnos, debemos, como si persiguiéramos una meta que nos importa al máximo, ¿no? Lo más importante de nuestra vida. Pues así lo expresa la palabra de Dios. Perseguid la santidad. Esforzaos en alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto viene a decirnos que solo, como decía Jesús, a mí me gusta mucho siempre comparar la enseñanza de la Biblia con lo que decía Jesús. ¿Cómo lo expresaba Jesús esto? Hay una frase de Jesús que habla exactamente de esto. Bienaventurados los pacificadores, sí, los que construyen la paz y no la destruyen, ¿no? Pero no estoy pensando en esto, sino la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo lo expresaba Jesús? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos y no otros verán a Dios. O sea que para ver a Dios tienes que tener un corazón limpio. Hermanos, ahora yo si fuera muy sincero debería decir, ya podemos apagar y nos vamos. Porque si solo los de limpio corazón van a ver al Señor, yo lo primero que tengo que hacer es bajarme de aquí y que suba otro de corazón más limpio a compartir con vosotros la palabra de Dios. Porque el ser humano, si por algo se caracteriza, no es por tener un corazón limpio, puro, bueno, un corazón lleno de buenas intenciones, de buenos sentimientos, de buena voluntad, ¿verdad que no? Yo conozco pocas personas así, algunas conozco, gloria a Dios que algunas conozco y algunas están aquí. Qué alegría, ¿verdad? Pero no es lo común, no te encuentras personas así. Entonces este versículo de Jesús y este versículo de Hebreos tiene una enseñanza muy importante, porque es que si el criterio es solo verán a Dios, solo serán salvos, solo podrán compartir la eternidad en la gloria de Dios, aquellos de limpio corazón, y nuestro corazón es, como dice la palabra, engañoso y perverso más que todas las cosas, entonces ¿qué esperanza tenemos de poder estar con Dios, de poder ver a Dios? ¿Qué esperanza tenemos? Pues tenemos una gran esperanza, y es que Jesús limpie nuestro corazón. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene preciosas y grandísimas promesas. Una de ellas es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos el corazón de toda maldad. ¿Verdad? El Señor es poderoso, lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer, y Dios lo hace, Dios lo ha hecho en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él ha presentado una ofrenda perfecta, una vez y para siempre, de forma definitiva, absolutamente definitiva, porque no es necesario añadir ni quitar nada a lo que Cristo ha hecho para limpiar nuestro corazón. La gran promesa de Ezequiel 36 es que el Señor cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y que a través de su palabra, a través de su Espíritu, nos limpiará completamente, nos limpiará de toda iniquidad. Esta es la gran esperanza, la gran promesa que nos da esperanza como personas que anhelamos ver la salvación de Dios, que anhelamos este corazón puro para poder ver a Dios, que anhelamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No tenemos un corazón puro en el sentido de que ya lo teníamos, pero sí que podemos tener un corazón purificado, un corazón limpiado.
La palabra cátaros, y algunos habréis seguido la ruta de los cátaros en el sur de Francia, o la palabra catalina, es una palabra que es la misma palabra que se utiliza aquí. Es la palabra puro o purificar, ¿verdad? Esta es la palabra que encontramos cuando nos habla de la obra de Cristo a nuestro favor. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Aquellos que confiesan sus pecados de todo corazón, sinceramente arrepentidos, ellos verán a Dios, porque Dios ha prometido limpiarlos. Ha prometido darles un nuevo corazón, un corazón sensible a Dios y a su palabra, y ha prometido que por su Espíritu purificará sus vidas, ¿verdad? Es como cuando en el Salmo 139 dice: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Mírame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque el corazón del ser humano solo puede ser limpiado y purificado con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y, como no, el pecado de sus hijos. Entonces, dice este versículo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Puede haber personas tan cerca del Señor, tan cerca de su gracia, que pueden cogerla solo con alargar, con esforzarse un poco más, con extender más sus brazos, podrían cogerla, pero están toda la vida que casi la alcanzan y no la alcanzan. Están toda la vida escuchando la palabra de Dios, pero hay algo en su vida, hay alguna barrera en su vida, hay algún lazo en su vida, hay algo, alguna cadena en su vida que les impide acabar de hacer lo que deben hacer, que es creer en Jesucristo, confiar en Él de todo corazón y buscar a Dios, buscar de Dios, buscar de Él un sincero arrepentimiento, para que Dios haga su obra poderosa de purificación en su vida, ¿verdad? Procurad, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No menospreciéis la gracia de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 6. No menospreciéis la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios, porque con Dios no podemos jugar. Si algo hemos de tomarnos en serio en la vida, es al Señor, que ha creado todo el universo y que de Él depende nuestra salvación o nuestra condenación. Debemos vivir con temor de Dios. El temor de Dios es el principio de toda la sabiduría humana. Sin temor de Dios estamos perdidos, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la gracia de Dios, yo entiendo que domingo tras domingo, en una iglesia que ha querido llamarse la Iglesia Evangélica de la Gracia de Dios, yo entiendo que domingo tras domingo, y esta es mi oración, aquí pueda resonar la gracia de Dios, que pueda verse y brillar la gracia de Dios. No sea que alguno todavía no la haya alcanzado, no sea que alguno la esté tomando en vano, la esté menospreciando, ¿verdad? El Señor ha puesto esto en mi corazón, seguro que por algo será, ¿no? Porque es posible que haya en este momento alguien aquí que el Señor le está hablando al corazón y esté diciendo: da el paso que te falta por dar, acércate a Jesús, pídele el perdón de tus pecados, confía en Él y Él hará, ¿verdad? Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la palabra de Dios de hoy para ti. Que abras tu corazón al Señor y le digas: te necesito. Necesito que tú me salves, necesito que tú me perdones, necesito que tú me limpies, me purifiques de todos mis pecados. Así que, repito la frase del principio, la evidencia de la salvación es la santificación. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nadie, en un sentido, nadie te conoce mejor que tú mismo, ¿verdad? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Los demás podemos pensar que te conocemos, pero es que te llevas cada sorpresa en la vida, ¿no? ¿Verdad? Cuando te piensas que conoces muy bien a alguien, ahí está la sorpresa y a veces la decepción.
¿no? Entonces, ¿quién te conoce mejor que tú mismo, a ti mismo? ¿Cómo estás? Realmente, cuando miras tu vida dices, Señor, gloria a ti, porque esta santidad que veo en mi vida es obra tuya y por lo tanto estoy confiado de que te veré, de que tú has purificado mi corazón y un día te veré. Es este tu sentimiento. Gloria a Dios, si este es tu sentimiento, gloria a Dios. Pero quizá algunos tenemos dudas o tenéis dudas. Y dices, bueno, si la santidad nadie verá al Señor, pues si solo lo verán los de limpio corazón, pues anda que yo, ¿no? Y empiezas a tener dudas porque sabes que tu vida no está bien, sabes que no andas bien, sabes que hay cosas que el Señor no aprueba en tu vida, todo lo contrario, que las condena, que son cosas que te destruyen, que son adicciones muy destructivas, no solo para ti, sino para los que están conviviendo contigo, ¿no? Que son cadenas que te están arrastrando a ti al fondo del mar, pero es que a veces te estás llevando a otras personas contigo. Que el Señor nos ayude a hacernos una radiografía bien hecha, ¿no? Un escáner bien hecho. Y ¿cómo estoy? ¿Cómo soy? ¿Cómo vivo? ¿Realmente la obra de Dios la veo claramente en mi vida o tengo dudas? Hermanos, si tienes dudas, no salgas de aquí con dudas. Pídele al Señor de todo corazón. Pídele de todo corazón que te dé la paz con Dios. Porque una vez estés en paz con Dios, también podrás procurar la paz con todos. Porque una vez el Señor haya purificado tu corazón, entonces podrás tener la esperanza de que los de limpio corazón veremos a Dios un día, quizá no muy lejano, un día veremos a Dios y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Os estoy hablando mucho hoy de la santidad. En la escuela dominical hubo un día que los niños empezaron a reír del que respondió al maestro que le dijo, ¿y qué es un hombre santo? A ver, ¿el Señor quiere que seamos santos? Sí, profesor, sí, porque Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y entonces qué es un hombre? ¿Qué es una persona santa? Preguntaba el maestro de escuela dominical. Y uno de los niños dijo, pues mire, yo cuando voy a las iglesias veo que hay unos cristales muy bonitos de colores y allí hay hombres santos y mujeres santas que están hechos con cristales de colores diferentes y con unas tiras de plomo para que se sostengan los cristales unidos. Y entonces dice, a través de esos cristales entra la luz del cielo. ¡Ah! Y los niños se partieron. Dijeron, vaya, este seguro que hoy se lleva en vez de un premio, se lleva una reprimenda del profesor de la escuela dominical, porque nosotros no creemos en esos santos. Y entonces el profesor de la escuela dominical no le gustó mucho la reacción de burla que hubo para ese niño. Y dijo, pues mirad, a mí ha habido algo de lo que ha dicho que me ha llamado mucho la atención, porque efectivamente los santos son personas a través de las cuales tiene que pasar la luz del cielo, la luz de Dios. Jesucristo es la luz de este mundo y a través de nosotros tendría que pasar la luz de Jesucristo de tal manera que como un prisma descompusiéramos en muchos colores esa luz de santidad de Jesucristo. ¿Verdad que es una figura bonita? La luz del cielo, la luz de Jesús puede iluminar y purificar nuestras vidas de tal manera que lo que enviamos a los demás son luces bonitas de colores. Si la persona que tienes delante necesita amor, le darás amor. Si lo que necesita es paciencia, porque es un poco pesadita, le darás paciencia, ¿no? Es otro color. Si esa persona lo que necesita es esperanza, entonces tú vas a dar una luz verde, porque le hablarás de las promesas de Dios e intentarás darle ánimo y esperanza. Es una imagen bonita. Yo me quiero quedar con esta imagen de que los santos son aquellas personas a través de los cuales llega la luz de Jesús y se descompone en colores bonitos para iluminar a los demás. Entonces, en este pasaje que hemos leído, lo que se nos dice es que debemos unirnos a Cristo y debemos seguir a Cristo para poder ser como Cristo. En Cristo, con Cristo y como Cristo, ¿verdad? Porque la santidad, el ejemplo supremo de una vida santa es Jesús. Debemos mirarlo a Él, debemos poner los ojos en Jesús para andar este camino que tenemos por delante. Debemos poner en Él nuestros ojos
para seguirle y para obedecerle, para hacer y vivir como Él vivió y hacer lo que Él hizo. Entonces aquí en este pasaje de Romanos 6 hay una serie de objeciones que se responden, una serie de malos entendidos. A veces hay pretextos, excusas o abusos, ¿no? Y Pablo responde en este pasaje a estas cosas. Vamos a leer. ¿Cuál es el primero, la primera de estas respuestas que da Pablo? Fijaros, primero plantea la objeción y entonces la responde. La objeción es: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, como que ya somos salvos, en un sentido no tiene tanta importancia, ¿verdad? Si dejas de hacer algunas de las buenas obras que Dios ha preparado para ti de antemano, ¿no tiene importancia? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si al final yo soy salvo por la gracia de Dios, no por lo que yo haga o deje de hacer. Entonces algunos equivocadamente empiezan a sacar falsas conclusiones y dicen, pues, oye, sigamos en el pecado, ¿qué más da? La gracia de Dios abundará. ¿Verdad? Pablo ha estado explicándonos que en Adán todos pecamos y todos somos pecadores, porque somos hijos de Adán, pero en Cristo se ha manifestado la gracia y la justicia de Dios para salvación, y en Cristo somos santificados. ¿En dónde escogerás tú vivir? ¿En Adán o en Cristo? Y algunos equivocadamente decían, no importa, yo viviré como los dos, seguiré pecando para que la gracia abunde, ¿verdad? Había una canción que se hizo muy famosa, la cantaba ABBA, el gran grupo sueco ABBA, y después también, o antes, no me acuerdo, la cantaba otro grupo norteamericano, Boney M, que había unas chicas ahí que bailaban muy bien y con un señor que cantaba con una voz muy ronca. Y esta canción habla de esto precisamente, Rasputín. La canción era Rasputín, ¿verdad? ¿Os suena? Los de mi época seguro que os suena, porque era de mi época, Y esta canción habla de este monje de Rusia, que era uno de los consejeros de los zares de la dinastía, de la última dinastía, de los Romanov. Y la canción yo la he estado repasando hoy en internet, ya sabes, hoy es tan maravilloso, y dices, a ver, me falla la memoria, ¿qué decía esta canción? Lo pones y entonces hablan de Rasputín, se ve que era un poco mujeriego ese monje, que era un hombre que le gustaba la iglesia, le gusta el vino y las mujeres, pues lo mismo pero en versión rusa, y la canción abunda en ello, la canción habla de esto. Y lo que este hombre, porque era un predicador, él estaba en la corte como el consejero cristiano espiritual, como hombre de confianza y consejero, y les predicaba a los zares la palabra de Dios. Pero todos sabían que tenía una doble vida, que bebía, que iba con mujeres, y en esa canción se le considera amante de la zarina. ¿Vale? Esto es lo que dice la canción, no sé hasta qué punto es verdad, pero en todo caso este hombre él lo decía así explícitamente, decía que cuanto más pecas, después el perdón que recibes de Dios más maravilloso es, y más gracia de Dios, más puedes entender y mejor la gracia de Dios, porque como has sido tan pecador y has hecho cosas tan horribles, saber que después Dios te perdona, pues te llena de gozo y de gratitud. Es una predicación un poco rara, ¿verdad? Porque lo que dice Pablo es, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto era lo que decía Rasputín. Pues Pablo dice, no, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta de la palabra de Dios es muy clara. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No, esto es un falso razonamiento que te lleva muy lejos de la voluntad de Dios. Y de hecho, a mí me ha llamado mucho la atención, porque hay una versión evangélica de esto. Hay una versión evangélica de lo que decía Rasputín. Hay algo, ¿habéis conocido alguna persona que dice, mira, yo ya soy salvo, tengo la seguridad de la salvación? Aunque no me tome en serio las cosas de Dios, pues no me las tomo muy en serio, ya lo ves, tú ya me conoces, de que yo no me las tomo muy en serio, pero aunque siga viviendo a mi manera, como a mí me place,
yo ya no puedo perder la vida eterna porque he creído en Jesús, soy salvo y tengo la seguridad de la salvación. Si alguien nos dice eso, poneros a temblar, poneros de rodillas, empezad a orar por él, porque esa persona está bastante lejos de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha entendido las cosas al revés. Porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Acaso no tiene importancia ofender a Dios con nuestra forma pecaminosa de vivir? ¿Verdad que es una contradicción tremenda? Pues bueno, esta es la contradicción en la que todos caemos en un momento u otro, ¿no? Porque no somos 100% coherentes a lo largo de todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Todos podemos entender esto porque en algún momento todos hemos sido incoherentes de alguna manera, en algún sentido, en algún área. Pero lo malo es cuando las personas se instalan ahí y piensan que tienen el pasaporte al cielo asegurado, que tienen la seguridad de la salvación y viven de la forma más contraria posible a lo que Dios espera de ellos. Entonces, ¿qué decía Jesús? Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Y decía también, apartaos de mí, hacedores de maldad. No importa que hayas echado fuera demonios, no importa que hayas hecho milagros o que hayas pretendido profetizar en mi nombre, no importa. Eres un hacedor de maldad, apártate de mí, dice Jesús. ¿Verdad? No podemos tomar en vano la gracia de Dios y menospreciarla porque es algo muy, pero que muy serio. Y debemos tomarnos las cosas del Señor lo más seriamente posible, lo más coherentemente posible. Hay una autora que escribe acerca del fanatismo religioso, se llama Hannah Smith, y ella estudió casos clínicos de psiquiatría y se dio cuenta de que había este tema que os planteo de abusar de la gracia de Dios, de abusar de la misericordia y de la paciencia de Dios, de pensar que podemos pecar impunemente, que podemos hacer lo que queramos impunemente, que después igualmente el Señor, que es como algunos lo ven como un Papá Noel incapaz de negar amor y perdón a nadie, entonces el Señor siempre perdonará, el Señor siempre te dará lo que le pidas. Y realmente dice que esta terrible manera de entender mal las cosas está en los orígenes, en las causas de muchos graves trastornos psiquiátricos. Porque no puedes pretender pensar mal y vivir peor y que te vaya bien y estar como una flor, no puedes pretender eso. Cuando te equivocas y te alejas del Señor, te alejas también de la paz de Dios. Cuando te equivocas y ofendes a Dios, dejas de experimentar el amor y la gracia de Dios para estar bajo el juicio de la mano paternal de Dios, si es tu Padre, y si no lo es, bajo la mano de un Dios que es fuego consumidor. ¿Verdad? No podemos tomarnos en broma estas cosas. Y entonces hay otra objeción. La respuesta de Pablo es muy clara. La respuesta de Pablo es que si estamos unidos a Cristo, lo estamos en todo. En su muerte al pecado, en su crucifixión al pecado, en su sepultura, en su resurrección, también en su glorificación y en su actual estado de dicha y de gloria a la diestra del Padre. Nuestra unión con Cristo es lo que nos da la solución al problema del pecado. Yo quisiera resumir, para acabar, y analizando lo que he podido deciros hasta ahora, creo que debería resumirlo así, ¿no? De que nuestra relación con Cristo, nosotros no predicamos una religión, predicamos una relación. ¿Sabéis lo que dicen todas las religiones? Haz, debes hacer, debes practicar, debes dar. Todas las religiones se basan en haz tú, debes hacerlo tú. Y en cambio, Jesucristo lo plantea de otra manera. Jesucristo nos dice, hecho está. El haz en contraste con el hecho está. Ya lo he hecho yo por ti. Consumado es. Ya lo he hecho yo por ti. Y esto es lo que vemos en este pasaje, ¿no? Nuestra unión con Cristo no solo nos salva de la culpa del pecado, sino que también nos salva del poder
del pecado. No puedes ser santo si no se quebranta las cadenas que te atan, las cadenas de pecado que te atan, el dominio que el pecado ejerce sobre tu vida, las adicciones que están arruinándote y destruyéndote. No puedes en este sentido liberarte por ti mismo. Necesitas que el poder de Dios, por su Espíritu Santo, por su palabra, por la obra perfecta de Cristo, que es lo que dice Romanos 6, ¿verdad? Él te ha liberado no solo de la culpa del pecado, sino también del poder y del dominio del pecado. Gloria a Dios. Esto es realmente un bendito mensaje y una gran verdad. Lo que pasa es que a veces la tenemos como ahí archivada, ¿no? La tenemos guardada en un cajón. Pero el Señor quiere que vivamos a la luz de esta gran verdad. Hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, andemos en una vida santa, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, cuando la palabra te dice sabiendo esto, fíjate bien en lo que va a venir a continuación. Sabiendo esto, ¿qué es lo que debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya no debemos servir más al pecado, debemos servir al Señor. Debemos tener claro, como lo tenía Pablo cuando se convirtió a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Hasta ahora he hecho lo que yo he creído, lo que a mí me ha parecido bien, pero a partir de ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es nuestra vida, servir al Señor. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que obedecer al pecado, porque dice el versículo 11, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cómo vivirías? Permíteme que acabe con esta pregunta. La conclusión hoy la pones tú. Todos hemos pasado o hemos conocido a personas que han pasado por situaciones de salud muy delicadas, difíciles, graves, ¿no? Enfermedades que pueden acabar con tu vida. Entonces, si a ti te pasara algo así, y clamando al Señor, orando a Dios con todo tu corazón, después de un diagnóstico en firme, confirmado por las pruebas complementarias de diagnóstico, tú sabes que tienes esa terrible enfermedad que no quiero nombrar y que esa enfermedad tiene una evolución rápida y después de esto la muerte. ¿Qué harías si el Señor, cuando tú le clamas a Él de todo corazón, sinceramente arrepentido, te das cuenta de que todavía deseas hacer muchas cosas y que no vas a tener tiempo para hacerlas? Si tú lo hicieras así, el Señor te dijera: bien, José, bien, María, Pedro, te he escuchado y te voy a sanar. Envío mi infinito poder para sanidad a tu vida, para que seas completamente sanado y puedas cumplir todos estos votos que me has hecho cuando orabas a mí de todo corazón. Mi pregunta es la siguiente: ¿tu vida sería la misma que ha sido hasta ahora? Si te pasara esto, ¿tu vida iba a ser la misma que ha sido hasta ahora? Si tú supieras que el Señor te ha sanado y te ha dicho, como al rey Ucías: te voy a alargar la vida, te voy a perdonar, no vas a morir, te voy a dar unos años más, pero vive como es debido. ¿Cómo viviríamos, hermanos? ¿Cómo viviríamos? Porque esto es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿vale? Así que el versículo 13 repite y recalca esta idea.
ya no viváis, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de maldad. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo viviríamos si resucitáramos? ¿No? En un accidente en la que ves la muerte que se acerca a ti y en aquel momento, ¿verdad?, que eres capaz de hacer 1000 cosas en un segundo, clamas al Señor y le pides: Señor, guárdame con tu infinito poder, quiero vivir para ti, quiero servirte. Y el Señor pone su mano poderosa y aquel accidente que era fatal, que era mortal de necesidad, se convierte en un enorme susto para ti. ¿Cómo vivirás después? Seremos como aquel que le pedía al Señor: Señor, si me das, ¿no?, si me concedes un parking, porque llevaba media hora dando vueltas, si me concedes una plaza de aparcamiento, ¿verdad?, yo te daré una gran ofrenda, porque me doy cuenta de que dependo mucho de ti en todo lo importante, pero también en estas cosas pequeñas, ¿no? Pero que ya ves el acaloramiento que estoy pillando, media hora buscando sitio y no puedo aparcar. Y entonces estaba él orando así, sale un coche de delante, ¿no? Sale del parque y dice: Señor, ya no hace falta que me ayudes, ¿verdad? No quería pagar el voto. No, a veces somos así, ¿no? De que en la necesidad, en la enfermedad, en el dolor, cuando estamos presas del pánico y de la desesperación, le prometemos muchas cosas al Señor. Pero después, cuando todo vuelva a estar bien, ¿qué haremos ahora al salir? Porque yo espero que podamos tener en cuenta lo que hemos oído en la palabra. ¿Qué haremos ahora al salir? ¿Va a ser nuestra vida igual el 2015 que lo fue el 2014? ¿Va a ser igual? ¿O vamos a intentar vivir como vivos de entre los muertos, considerándonos muertos al pecado para la gloria de Dios? Que nos ayude. Amén.